Me alegro veros y quiero compartir con vosotros el siguiente mensaje de la iglesia que está en Apocalipsis. Sabéis que estamos siguiendo un poco los mensajes, la serie de las iglesias de Apocalipsis, tratando de extraer un poco lo que creemos que puede ser bueno para nosotros, para la iglesia. Así que quiero pediros que nos acompañéis a Apocalipsis 2 y vamos a leer del 8 al 11. Del 8 al 11 vamos a leer. Dice la palabra: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras. Hago un paréntesis. Esa palabra no está en los textos originales, ¿de acuerdo? Pero la han añadido ahí, para que veáis cómo también tenemos que estar pendientes de muchas cosas. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias porque en esta mañana, Señor, solo queremos escuchar tu palabra, solo queremos que tu Espíritu Santo venga y nos hable. Te damos las gracias, Señor, y queremos de verdad más de ti, Señor. Queremos en este año ser transformados y queremos como iglesia de verdad escuchar tu palabra, Señor. Escuchar lo que tú tienes que decir a las iglesias, Señor. Escuchar lo que tú tienes que decir a nuestra iglesia, Señor. Y esto es algo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Muy bien. Pues el otro día vimos un poco de la iglesia de Éfeso. ¿Alguien se acordaría de algo de lo que hablamos de la iglesia de Éfeso? ¿Alguien se atrevería a recordar algo ahora? ¿Qué más? ¿Qué les pasó? ¿Y por qué lo perdieron? ¿Se les cayó del bolsillo y...? ¿Cómo, Juan Carlos? Levantándose. Y mucho activismo, hacían muchas cosas prácticas en la iglesia, pero ya no se acordaban tanto del tesoro que era la iglesia, que era Jesús, la presencia de Dios allí. Así que vimos cómo el Señor también cumplió su profecía, porque la iglesia de Éfeso no existió nunca más, desapareció. Tremendo, ¿verdad? Tomemos conciencia que la palabra de Dios es sí y amén, y es real, se cumple la palabra de Dios. Bueno, sí, quizás eso sería el corazón de lo que vimos el otro día. Pudimos hablar un poco más de algunas otras cosas y hoy me gustaría también tratar de sacar el corazón un poco, extraer un poco la esencia de lo que es la iglesia en Esmirna, que es la única de las 7 ciudades donde todavía hay un testimonio cristiano en la actualidad. Hay un arzobispado católico allí y bueno, en cierta forma, digamos que es la única que no se ha apagado completamente. Entonces, una de las cosas que me gustaría empezar es introduciendo un poquito el asunto de la iglesia en cuanto a su nombre, en dónde estaba, Esmirna, y lo que significa, porque si tú buscas una de las traducciones, dice que Esmirna quiere decir, o está también bien traducido como mirra. ¿Te suena la palabra mirra? ¿Tú sabes lo que le fueron a regalar a Jesús los sabios de Oriente cuando fueron al pesebre que acababa de nacer? ¿Qué le regalaron? Oro, incienso y mirra. Ahora vamos a ver lo que significa mirra realmente, porque todo esto suena muy bonito decirlo y todos tenemos en la cabeza la película de los Reyes Magos y de todas esas cosas cuando llega el 6 de enero, etc. Pero mira, mirra significa tribulación. Mirra significa padecimiento. Mirra tiene que ver con pasarlo mal, con pasar prueba, con pasar padecimientos. O sea, ese era el nombre de la iglesia. Cuando el Señor dice, escribe a la iglesia de Esmirna, es como decirle, escríbele a la iglesia que lo va a pasar mal. A la iglesia que va a sufrir, a la iglesia sufriente. Y la mirra formaba parte de muchas cosas en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos. Y una de las cosas era que era parte de
del perfume, de la unción. Si tú lees en Éxodo 30 y encuentras cómo era preparado con la mirra algunos ungüentos que servían para ungir el templo, para ungir ciertas cosas. Pero volviendo un poco a esos dones, a esos regalos, a esos presentes que esos sabios de Oriente le dieron a Jesús, me gustaría hacer hincapié en ello porque tiene 3 características muy bonitas. El oro que le regalaron significaba la realeza. Jesús iba a ser el Rey de Reyes, era el Rey de Reyes ya. Después estaba el incienso, que simboliza en cierta forma las oraciones, esas oraciones que son de los santos, de los cristianos, que se levantan delante del trono de Dios. Eso habla de que estamos elevando oraciones a un ser santo, a un ser divino, al mismo Dios. Eso habla de la divinidad, de la naturaleza divina de Jesús cuando le llevaron ese presente del incienso. Y la mirra, como no podía ser de otra forma, para nuestro Dios, para nuestro Jesús, simbolizaba el sufrimiento y el padecimiento que iba a pasar. La tribulación que Jesús también iba a pasar. A aquel bebé le estaban diciendo: toma, un regalo de lo que te viene. Un regalo del padecimiento que te viene. Es este simbolismo. Aunque tú lo uses ahora para otras cosas y podáis hacer hasta un cierto negocio en el sentido de que la familia también pueda vivir un poco mejor, porque estos presentes son para eso, pero que sepas que esto también simboliza esto. Tremendo, ¿verdad? La palabra está llena de simbolismos para que nos haga ver hasta qué punto las cosas de Dios son serias y lo que dice la Escritura es real. Esmirna, por añadir así algunos datos más, como os decía, es la única de las 7 ciudades que todavía siguen en pie, en el sentido con un testimonio cristiano. En Turquía está a unos 60 kilómetros de Éfeso. El Evangelio llegó allá precisamente desde Éfeso, lo podemos leer en Hechos 19. Y fue una ciudad comercial. Y como toda ciudad comercial de la época, se plagó de judíos, porque los judíos eran comerciantes, siempre lo han sido y lo son hasta la actualidad. Pero ¿qué pasó con aquellos judíos? Que se levantaron con una fiereza absoluta contra la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna seguía el Evangelio de Jesucristo. Ya no estaban bajo esa ley dictatorial y bajo todo aquello que les obligaba a ellos a vivir una vida religiosa. Entonces ellos no soportaban esto, por eso se levantaron contra la iglesia. Hay una colina en lo alto de la ciudad de Esmirna, donde había una especie de anfiteatro, y dice que en aquel lugar, no sé, ahora no recuerdo exactamente el dato, si es en aquel lugar o desde aquel lugar desde el cual se ve una especie de corona rodeada de edificios muy bonitos por la forma que tiene, y que quizás por eso, cuando el Espíritu le hablaba al ángel, al pastor de la iglesia de Éfeso, le decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, haciendo una alusión para que él tuviera en su mente y en su corazón que estaba llamado a heredar una corona, y acercarle un poco así la enseñanza y la ilustración de lo que les quería traer el Espíritu. Así que hay cosas curiosas en la Escritura. Fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y después fue supervisada por Juan, que a su vez delegó la responsabilidad de pastorear esa iglesia en Policarpo, que fue un pastor de aquella época, discípulo directo de Juan, el cual fue enseñado en los principios del Evangelio, pero tuvo un mal final. O bueno, según se mire, porque fue otro de los mártires de la iglesia. Cuando se levantó el imperio, una vez más, en contra de la iglesia, lo cogieron y lo quisieron hacer ejemplo delante de todos, y le dijeron: Policarpo, si niegas a Jesús y declaras que César es Dios, pues te vas a librar, pero si no, ya sabes, cerilla, mechero. Y él no solo no lo negó, sino que dijo, con esta frase más o menos, dice: ¿cómo negar a alguien después de 86 años que ningún mal me ha producido sino solo bendiciones? Eso delante de todas las personas. ¿Sabes lo que le costó eso, verdad? Su vida. Lo incendiaron, lo quemaron, le prendieron fuego delante de todos. Y partió con el Señor. O sea, son curiosidades para que veas cómo empieza la historia un poco,
o al menos una pequeña introducción de cómo es la historia de la iglesia de Esmirna. No es fácil ser cristiano a veces, no es fácil ser cristiano según en qué lugares, según en qué contextos y según en qué épocas de la historia de la iglesia. Y justo por ahí quiero iniciar un poco algunas divisiones principales de lo que quiero compartir hoy con vosotros. Y quiero hablaros de los versículos 1, 8 y 9. Dicen: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y un poco en este sentido me gustaría hablar de esto, de la autoridad del que está hablando y de dónde reside en ese momento la autoridad de la iglesia que estaba recibiendo esa palabra. Porque en ese momento él está hablando al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, el que tiene que recibir el mensaje para que la iglesia escuche lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Y hay algo que es significativo, porque dice: escribe al ángel de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, lo primero que hace es decir: ¿quién soy yo? Yo no soy cualquiera. Soy el dueño de la historia. Soy el dueño de los acontecimientos. Soy el dueño de todas las cosas. Soy el creador de todo. No te está hablando un santo cualquiera por ahí, ¿eh? Te está hablando el dueño de la historia. Te está hablando el que escribe la historia, el que crea la historia, el que modela la historia. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces pasamos estos detalles por alto y no le damos importancia a la Escritura, pero hay que pararse a escuchar lo que dice la Escritura. Por eso la semana pasada os decía: vosotros cuando leéis la Escritura, ¿la escucháis? ¿Escucháis lo que tiene que decir la Escritura? El Señor que les está hablando, que es nuestro Jesús, conoce la situación, igual que conocía la historia de Éfeso, conoce la iglesia de Esmirna y conoce la de Pérgamo y la de Tiatira, la de Filadelfia, todas las que vienen y que iremos viendo, las conoce. Pero Esmirna refleja una gran diferencia con respecto a Éfeso, una extraordinaria diferencia. Juan Carlos nos acaba de decir que el corazón de la semana pasada de la palabra nos indicó cómo la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, lo más importante que tenían. En cambio, la iglesia de Esmirna tenía el fervor del primer amor por Jesús ardiendo en sus corazones. El amor por Jesús ardía en sus corazones todavía. Y les estaba saliendo muy caro. La fidelidad a Jesús les estaba saliendo muy caro y aún así resistían. Porque ¿sabes lo que les hacían allá los cristianos? Normalmente los cristianos allí que accedían al Evangelio eran personas de condición muy humilde, muy baja. Y bueno, es lo que dice la Escritura, ¿no? De lo vil y de lo despreciable de este mundo levanté ¿a quién? Humillar a los poderosos. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces allí había gente de condición de clase muy baja, muy humildes, estaban accediendo al Evangelio. Entonces sus trabajos, que eran trabajos en casas de otras personas que eran más pudientes, eran también trabajos muy precarios. Entonces, ¿qué pasaba cuando una de esas personas que trabajaba para esa otra persona que tenía un poco más de dinero se enteraba de que aquel sirviente que tenía en su casa era cristiano? Fuera. No quiero cristianos trabajando en mi casa. Entonces, donde ya tenían poco, se quedaban sin nada. Y ahí llegaba la pobreza. Y donde llegaba la pobreza, llegaba el hambre, y llegaba la desnudez. Y no solo eso, sino que encima los hostigaban porque provocaban persecuciones contra los cristianos de aquella época en Esmirna. Pero el Señor les hace hincapié en algo, les dice: tú eres rico. A ver, es como que el Señor, yo me imagino que si yo fuera el pastor de la iglesia en Esmirna y estuviéramos pasando esa situación, yo le diría: pero Señor, ¿cómo puedes decirnos esto si estamos pasando las de Caín, si lo estamos pasando horriblemente mal, si no tenemos nada, si estamos en pobreza, si estamos en desesperación, a nuestros hijos los apalean, a nosotros nos falta la ropa, casi no tenemos ni para comer, pasamos hasta 3 días sin comer y no son ayunos voluntarios, son ayunos forzados? ¿Cómo me puedes decir eso? Porque el Señor no les estaba hablando de una riqueza material. Y ellos lo sabían, porque el Señor les estaba encaminando a alcanzar la riqueza de la vida eterna.
la riqueza de la vida eterna. Nada tenía más valor para ellos que eso. Y eso les hacía soportar todas las demás tribulaciones. Y no se alejaban de Jesús. No se alejaban del Evangelio de Jesús. También identificó a los hijos del diablo, que son los mismos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús les dice: sois hijos del diablo. Sois hijos de vuestro padre el diablo. Por cómo se estaban comportando, por cómo estaban queriendo prenderlo a él y a sus discípulos. Y aquí el Espíritu los vuelve a identificar. Personas que lo único que les importa es la religión. Personas que lo único que les importa es cumplir una ley. Y cumpliendo la ley y cumpliendo la religión, todo está bien, todo es suficiente. Pero Jesús está lejos de todo eso. Personas que se creen poseedoras de la verdad absoluta. Incluso aquellos judíos en aquel tiempo, ¿sabes lo que hacían? Se aliaban con los paganos para perseguir a la iglesia y provocar cosas contra ellos. La muerte de Policarpo, en cierta forma, fue provocada porque Policarpo, aquel pastor de aquella iglesia, estaba en contra de el gobierno que estaba instituido y al cual los judíos se habían rendido a darle pleitesía, es decir, a decirle amén. Y él dijo: no podemos hacer eso, Jesús no nos enseñó a doblar la rodilla en contra del Evangelio. Y levantaron manifestaciones seguramente y revueltas contra él hasta que al final lograron ponerlo en la posición de: o niegas a Jesús o mueres. Y decidió morir. Fíjate hasta qué punto aquellos judíos, hijos del diablo, estaban dispuestos a llegar. Y nosotros como iglesia, hermanos, ¿sabes lo que pienso a veces? Que hemos olvidado, escucha esto, la autoridad de Jesús en nuestra vida. Creo que como cristianos hemos olvidado la autoridad de Jesús en nuestra vida. Si cada día tuviéramos claro y practicáramos la verdadera adoración a Jesús, nuestra vida sería muy distinta. Tendríamos que aprender de la iglesia de Esmirna. Mira, hoy en día casi cualquier cosa pequeñita hace tambalear nuestra fe. Dice la palabra en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el Dios de ellos, el Jesús que les estaba hablando a través del Espíritu, tenía el mismo poder entonces, que hacía 300 años cuando había sido crucificado, es el mismo Jesús que hoy, en el 2024, sigue teniendo el mismo poder para nuestra vida. Es el mismo Jesús. El mismo. Escúchame, estamos delante de una sociedad de cristal que nos dice que tenemos que ser como de cristal, que nuestros hijos tienen que ser tratados como si fueran cristal también. No le digas esto, no le dejes lo otro, no sea que se enfade, no sea que se moleste. Estamos ante eso, hermanos, pero en nuestra esencia eso no está. En nuestra esencia cristiana, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos con la autoridad del Hijo de Dios para nosotros. Y la iglesia en Esmirna lo había entendido perfectamente. Podían estar pasando tribulación, angustia y muchas penurias y calamidades, pero eran ricos. Quizás no lo sabían, no tan conscientemente, pero el Espíritu se encargó de decirles: estás pasando muchas cosas malas, pero eres rico. Iglesia de Esmirna, eres rico. El Espíritu le estaba diciendo eso porque sabía que vendrían a oposiciones mayores. Escucha, estamos en un mundo que está loco hoy en día. Absolutamente loco, casi a veces por abrir la boca diciendo algo normal, tienes un problema. El otro día me saltó un vídeo, yo ando siempre viendo cosas polémicas para tratar de estar al día en el tema del Evangelio, conocer lo que me rodea para poder deciros algo un domingo. Y el otro día me saltaba un vídeo de una especie de conferencia que había ahí en Madrid, no sé en qué lugar exactamente, y era una conferencia para promover la obesidad. La gente gordita, que no pasa nada si engordas y cada vez engordas más, no pasa nada, es una forma bonita.
Y yo no tengo nada en contra de los gorditos, absolutamente nada. A todos nos sobran unos kilos de más. Pero una cosa es que te sobren unos kilos de más y otra cosa es que hagas apología de algo que te puede traer enfermedades. Y entonces, en medio de esa charla, se levanta un muchacho y dice, bueno, yo tengo una idea, si queréis escucharla, de cómo... Escucha, ellos estaban haciendo ese tipo de enseñanza y el chico se levanta y les dice, bueno, yo creo que si llevarais una dieta más equilibrada y hicierais un poco de ejercicio, y ahí se acabó la intervención del muchacho porque todos se levantaron, ¿pero qué dices, hombre, fuera de aquí? Y buscaron quién lo echara, por decirles algo normal. Está el mundo así, el mundo está así. Estamos enfrentando esto en el mundo. O sea, lo que es sano, lo que es bueno, lo que tenemos que promover un poco, el mundo le dice que no, que es malo. Por eso la palabra dice, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Y estamos entrando cada vez más en ese tiempo. Y esto, hermanos, es para tenerlo en consideración, porque cada vez más en temas, y esto puede ser un poco absurdo el ejemplo que he puesto, porque ahí cada uno decide cómo quiere verse o no verse, cuidarse o no cuidarse, pero hay otros temas en los que la iglesia se va a ver envuelta y tiene que levantar la voz. Y si tú y yo no tenemos como iglesia la autoridad de Jesús para ese momento, vienen problemas. Porque nos vamos a callar y nos vamos a comer todo lo malo de este mundo. El mundo nos va a hacer agachar las orejitas, calla, no hables, y la iglesia no puede estar callada y no hablar. La iglesia es la voz de Jesús hoy en medio de la sociedad. Ahora, ¿tú y yo qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Nos vamos a acobardar? Tenemos que hablar. Las cosas normales hay que hablarlas. En Esmirna estaban haciendo las cosas bien, pero no creo, hermanos, que a ellos tampoco sacarlos injustamente de sus trabajos, que empezasen a pasar hambre, que empezasen a pasar frío con sus hijos, que empezasen a ser perseguidos, que pasasen desnudez, que a veces no tenían casi ni para vestirse. No creo que les hiciera mucha gracia tampoco. No lo creo, pero, ¿sabes? El Espíritu los había visitado y se habían vestido precisamente de eso, de un ropaje de resiliencia, de perseverancia, de decir, van a venir las cosas mal, van a venir las cosas difíciles, pero vamos a perseverar hasta el final. Esa era la iglesia de Esmirna, decidida a perseverar hasta el último momento. Y por eso les dice el Espíritu les dice, pero sois ricos, estáis pasando muchas pruebas, estáis pasando mucha dificultad, pero sois ricos, porque habéis entendido que permanecer, perseverar, insistir, ser resistentes en medio de esas pruebas, hace que cada día os acerquéis más al premio que es la vida eterna. Estáis manteniendo vuestra vida espiritual, vuestro ánimo, vuestro deseo de las cosas por el Evangelio, simplemente porque estáis poniendo vuestra mirada en las cosas que están más allá. No estáis poniendo vuestra mirada en las cosas materiales. No estáis poniendo vuestra mirada en todo eso, que sabéis que lo necesitáis. Estáis poniendo vuestra fe en lo que viene, en lo que será mayor, en la vida eterna. Esa era la iglesia de Esmirna. Esa era la iglesia de Esmirna. ¿Dónde estamos poniendo hoy nosotros nuestra mirada, iglesia? ¿Dónde la estamos poniendo? ¿Tenemos ese amor genuino como tenía Esmirna? Vienen penurias, vamos a pasar calamidades. Algunos ya la estáis pasando, algunos estáis pasando escasez, necesidad de cosas. Yo hablaba con mi mujer estos días y recuerdo... Ella me hacía recordar, pues yo qué sé, allá sería por el 2004, 2005, un año y poco, 2 después de casarnos. Y ella me contaba, y dice, ¿te acuerdas cuando yo iba a la Limerca y decía, solo tengo 2 euros para comprar unas galletas que no me pasen de 2 euros para los niños? No había más. Sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es. No somos ajenos a lo que le pasa a la iglesia, porque también hemos percibido muchas veces cómo Dios nos llevó en un proceso muy rápido, que a veces decíamos, ¿por qué vamos tan rápido en todo esto? ¿Por qué tenemos que aprender tan de golpe esto que duele tanto? ¿Por qué?
porque necesitábamos entender lo que también muchos de vosotros en la iglesia también ibais a experimentar, porque necesitábamos empatizar, pero eso lo hace el Espíritu, y el Espíritu nos fortaleció, el Espíritu nos dio la autoridad, el Espíritu nos dio lo necesario para salir. No nos lo dio los hombres, no nos lo dio el dinero, no nos lo dio nada, lo dio el Espíritu de Dios. Por eso os honramos también cuando sabemos que venís de otros países y venís a bendecir la iglesia. Pero juntos tenemos que hacer eso más fuerte todavía. Creo que ya he dicho varias veces, mi madre está ahí, ella fue inmigrante en Alemania durante 7 años, tuvo que irse para allá con mi padre a ganarse el pan y a juntar lo necesario, lo justito, lo poco para intentar empujar un poco aquí después. Y en Alemania no entrabas si no entrabas con un permiso de trabajo. Y no te quedabas si el permiso de trabajo se acababa. Se encargaban bien de buscarte y largarte. Sabemos lo que es eso. Poner en valor lo eterno, hermanos. Poner nuestra mirada cuando llegue el momento de que llega la tribulación, la prueba, la angustia, la escasez, la necesidad. Pongamos en valor lo eterno, pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, pero dejemos de llorar por ahí, por cosas que nos roban la paz, que nos roban la bendición. Se puede llorar, ¿me entienden a lo que me refiero? Se puede llorar y vamos a llorar delante del Señor muchas veces por muchas cosas. Pero lo que no podemos dejar es que el enemigo nos robe la fe. Tenemos que ser como la iglesia de Esmirna, decididos, consagrados, que empujaban para que la iglesia permaneciese y siguiese adelante. Los versículos 10 y 11 dicen, no temas en nada lo que vas a padecer. Escucha eso. Si yo soy el pastor de la iglesia de Esmirna, hubiera dicho, espera, ¿tú ves cómo estamos? ¿Tú ves lo que nos están haciendo? ¿Tú ves lo que estamos pasando? ¿Tú ves el hambre? Espíritu de Dios, ¿tú me estás diciendo que viene algo peor? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando yo estaba leyendo todo esto, dije, esta es la advertencia de Jesús que más miedo me daría. Que lo estemos pasando mal, que estemos sufriendo, que haya necesidad, que haya angustia, que haya persecución, que nos señalen, que digan esto o lo otro de nosotros, que estemos pasándolo realmente mal y que de pronto venga Jesús y nos diga, no temas lo que vas a padecer. Que hemos padecido poco hasta ahora. La iglesia ha padecido poco hasta ahora, Jesús. La iglesia de Esmirna no lo estaba pasando realmente mal, Jesús. Todavía hay algo peor. La iglesia iba a ser probada, más aún. Y el Espíritu trata de darles un ánimo, que no es un ánimo cualquiera, ¿sabes? Tú sabes, antes hemos dicho que el que estaba hablando era el dueño de la historia y era el dueño de los acontecimientos, pero no era solo eso. Era el que sobre su propia historia escribió con sangre. Era el que sobre su propia historia decidió escribir el capítulo más doloroso de la humanidad sobre él mismo. Alguien que estaba doctorado en padecimientos y aflicciones del cuerpo y del alma. Si tú lees Lucas 22 te das cuenta de hasta qué punto Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que dice la Escritura que incluso tuvo que recibir ánimo de un ángel.
Porque ya no podía más, porque su angustia era tan intensa, sabiendo la aflicción, el dolor que le venía, que en medio de su intensa oración, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y esto no es en sentido figurado, porque hay hasta estudios demostrados que una persona puede llegar a ese estado de ansiedad y de angustia y la sangre puede llegar a coagular con el sudor. Jesús llegó a ese nivel, a esa intensidad de terror en carne de lo que le iba a acontecer. O sea que Jesús les estaba diciendo, ¿sabes? Jesús tenía autoridad para decir eso. O sea, él había pasado lo peor. Entonces le estaba diciendo a la iglesia, mira, lo estáis pasando mal, yo sé lo que es y realmente lo sé, pero lo vais a pasar un poco peor todavía. Lo vais a pasar un poco peor todavía, porque el diablo va a venir a arrojar a algunos en la cárcel. En aquel tiempo las cárceles eran una especie de cárceles en formato cisterna, cavadas en el suelo. Entonces lo empujaban ahí a la gente, los tiraban allí. También cuando la historia de José, si leéis, etcétera, ese tipo de cárceles eran con esa forma y ¿sabes? Los arrojaban, los empujaban ahí a ese pozo y ahí hasta que ya veremos cuándo te sacamos. Y las cárceles no son como las cárceles de ahora. Ya veremos si comes algo, ya veremos si te damos un cuenquito de agua, ya veremos. O ya veremos si me acuerdo de ti mañana. Esas eran las cárceles de entonces. Y dice que ahí iba a arrojar a toda la iglesia. Dice, algunos vais a ser probados. Algunos vais a ser arrojados ahí. Y en el sentido literal de lo que dice la Escritura, en aquella época, en aquella iglesia que estaba por el año 320, 350, 60 después de Cristo, hubo una gran persecución. Y ahí la Escritura dice 10 días. Bueno, ahí podíamos entrar en una situación de estudio bíblico de si un día equivale a un año, igual que en otros momentos dice que un año equivale que un día equivale a 1000 años. Algunos defienden, igual que se habla en Ezequiel y también en Daniel, que en ese momento el Espíritu le está diciendo que un día equivale a 10 años. O sea que si le está diciendo 10 días, está hablando de 10 años. ¿Y sabes qué? Que curiosamente esa iglesia sufrió la peor persecución durante 10 años a manos de un emperador que se llamaba Diocleciano. 10 años. Un año por día que el Espíritu les dijo que iban a padecer. O sea, 10 años de intensa persecución. 10 años corriendo detrás de los cristianos. 10 años haciéndoles la vida imposible, especialmente a algunos. Especialmente a quién crees tú que le haría la vida imposible Satanás en medio de su iglesia. Especialmente a quién crees tú que hoy en día, si sucediera eso, el diablo vendría a perseguir más que a otros de dentro de la iglesia. ¿A cuáles escogería? ¿Cómo? ¿A los que dijiste? Sí. Siento decirte, y me alegro, que no hayas dicho a los pastores, que no hayas dicho al liderazgo, a los obreros, a los que estén más enamorados de Jesús. A los que estén más enamorados de Jesús, a esos van a perseguir más. A esos. Iglesia, ¿estás preparada para que de repente la sociedad haga ¡boom! Y de pronto todos empecemos a ser señalados? ¿Estás preparado para que quizá mañana pase eso?
¿Estás preparado para que de verdad mañana, si vienen contra tu familia, contra tus hijos, te empiezan a sacar de los lugares porque dicen, no, este es cristiano? No, es que la ley que ha dictado ahora el gobierno dice que vosotros os calláis o os meten presos. ¿Estamos preparados para que pase algo así, iglesia? ¿Estamos preparados para sufrir persecución, angustia y tribulación? ¿Estamos preparados como la iglesia de Esmirna para dejar de llorar por cosas absurdas muchas veces y empezar a llorar por las cosas que de verdad tienen valor? ¿Estamos preparados para que el Espíritu Santo venga y nos hable cosas difíciles, cosas duras? ¿Estamos preparados para llorar delante de la presencia de Dios? ¿Estamos preparados para seguir escuchando lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia? ¿Cómo crees que empezó la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo crees? Les señalaron sus casas, les señalaron sus comercios, les señalaron a ellos con marcas en sus brazos. Judío, 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 judío. Ya sabemos la historia de lo que pasó después con los judíos. ¿Te imaginas que este tiempo pase algo así y se inventen algo y digan cristiano, cristiano, cristiano? ¿Crees que si hoy se declara una especie de dictadura contra la iglesia, más aún, no tan velada? Escúchame, los tiempos que vivimos ahora los cristianos son Disneylandia. Los que vivimos aquí en España estamos en Disneylandia. Lo que viene ahora. ¿Estamos preparados para lo que viene? Si hoy se declarase esa especie de persecución, respóndete esta pregunta. ¿Crees que serás señalado? Porque te voy a decir algo. Si eres señalado, el Espíritu te está diciendo, eres rico. Eres rico como los de Esmirna, porque tienes algo de más valor ahí dentro. No te estás fiando de las cosas materiales, no te estás fiando en tu propia fortaleza, ni en tus propios talentos, te estás fiando de lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si no eres señalado, preocúpate. Porque la palabra dice que tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos que anhelar en los tiempos finales ser señalados. No te estoy diciendo que desees pasar sufrimientos. No te digo que seas un masoca. Pero el cristianismo demanda esto. El cristianismo auténtico demanda que cuando vengan los peores tiempos, tú y yo queramos ser señalados. Por amor de aquel que nos escogió. Por amor de Jesús. ¿Crees que hoy vamos a ser distintos a los de Esmirna? Creo que algunos no estamos siendo conscientes del peligro real de las cosas. En Efesios 5, Pablo les escribe y les dice, despierta tú que duermes. Despierta, iglesia. Despierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy con la palabra? Es lo mismo que os pregunté la semana pasada. ¿Qué vas a hacer con la palabra que escuches hoy? ¿Qué vas a hacer esta semana, hoy mismo, con la palabra que estamos escuchando? La cuestión aquí es definirnos y decidir si seremos como ellos, que permaneceremos fieles en medio del sufrimiento y aún más, que incluso algunos serán más probados que otros. Los mejores guerreros del Señor. Los mejores guerreros del Señor. ¿Quieres ser del equipo top del Evangelio? Prepárate a sufrir. ¿Quieres ser del mejor linaje? ¿Quieres ser del equipo que gana la Champions, que se lleva el Mundial en el cristianismo? Prepárate a sufrir. Aquí no hay galardones humanos, aquí no hay premios donde las masas te van a aplaudir, te van a decir, ¡qué bien lo que dices, Alfredo! ¡No! No hay nada de eso. Vivamos el Evangelio y el cristianismo que de verdad da lo que dice la Escritura, la corona de la vida, incorruptible,
La corona que de verdad será para aquellos que hayan guardado su fe en Jesús hasta el último instante. No para aquellos que se quejan por todo. No para aquellos que lo único que ven es lo material. No para aquellos que pueden estar pasándolo mal y a las primeras de cambio tiran todo por la borda. No. Para aquellos que son resilientes, para aquellos que apretan los dientes y siguen batallando, y siguen caminando, y siguen esforzándose, y siguen nutriendo la iglesia con sus dones y talentos, con todo lo que tienen, porque quizá el día malo, el día que se acerca, que ya no se podrá hacer eso, nunca más está a las puertas. ¿De qué equipo vas a ser? Yo quiero que Agua Viva sea como Esmirna. Que a lo mejor un día no tengamos nada que tocar, nada que ver, nos quedemos sin todo, pero aún así guardemos nuestro corazón para Jesús. Y por último, la firma de Jesús, el que tenga oídos, úselos. En cada uno de los mensajes a las iglesias, el Espíritu les dice al que venciere, solo al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, no al que está entretenido, no al que es blasfemo y no solo de labios, que puede ser blasfemo de muchas otras maneras, no aquel que está tibio y siempre está quejándose porque ¿qué hago yo aquí? No, al que venciere. Y el que venciere es aquel que tiene una actitud dispuesta a servir y a entregarse siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, en cualquier lugar, en cualquier posición y de cualquier manera. Porque lo único que le importa es tener un corazón de siervo. Al que venciere, al que venciere. Iglesia, el que tenga oídos, que los use. Escuchen. No se trata de señalar quién es salvo y quién no es salvo. Se trata de permanecer fiel para alcanzar esa salvación tan preciosa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Increíble lo que pasó a esta iglesia. Terrible lo que pasó en la iglesia de Esmirna. No me gustaría que esta iglesia tuviera que pasar por algo así, pero en realidad tendremos que prepararnos para cualquier cosa. Y preparen a sus hijos también. Prepárenlos. Porque yo no sé vosotros, pero yo no quiero que mis hijos sean de cristal. Y cada uno tiene su carácter. Pero al final el carácter se define en si hemos sido fieles hasta el final o no. No en que uno grite más y otro sea más calladito. Porque a veces los más calladitos son los más guerreros. No estoy hablando de lo que mostramos, sino de la actitud del corazón, la que no se ve. Si de verdad estaremos dispuestos. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos haga como los de Esmirna y terminamos aquí la palabra. Espíritu Santo, te amamos, Jesús. Padre, te amamos. En esta mañana, Señor, queremos aprender de tu palabra y de todo lo que tú tienes para decirnos, Señor. Y hemos pasado muy arriba, muy a vista de pájaros, Señor, sobre tantas cosas que todavía nos podrías enseñar en este mensaje que el Espíritu le dio a la iglesia en Esmirna, Señor. Pero al menos, Señor, en estas 2 o 3 cosas queremos, Señor, posicionarnos, Señor, y queremos permanecer fieles, Dios mío. Y aquellos dones y talentos, Señor, que tú nos has dado, Señor, queremos guardarlos, Señor, como esa mina, Señor, invertirlas, Señor, para que produzca todavía más frutos, Señor. Pero necesitamos ese espíritu, Señor. Necesitamos esa convicción, Señor, en nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, en esta mañana venimos, Señor, arrepentidos de nuestros pecados. Arrepentidos de todo aquello que quizás dijimos, hicimos, miramos, pensamos que no estaba a la altura del Evangelio. Aquello que hicimos que puso tristeza en tu rostro, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por favor. Pero te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes, Dios.
Que nos hagas como el oro, Señor. Que nos hagas como el diamante, Señor, que se prueba bajo presión, Dios mío. Prepáranos, Señor, para que si llega el día malo y seamos señalados, estemos dispuestos, igual que Policarpo, aquel pastor de primera generación que dio su vida por el Evangelio. Como aquellos hombres y mujeres que no tienen un nombre en la palabra. Como aquellos hombres y mujeres de Esmirna con sus hijos que tenían que esconderse, que tenían que huir, que tenían que mendigar, porque por amor de tu nombre lo perdieron todo. Y aún así se mantuvieron y eran ricos. Tenían la riqueza, Señor, de la eternidad en su corazón y no te negaron. Mantuvieron el fervor del primer amor hasta el final. Espíritu de Dios, háblanos en esta semana, hoy mismo, y que esta dedicación por tu casa, por tu presencia, sea lo más importante para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que ahora que los tiempos son buenos, los aprovechemos. Son como un tiempo extra que tú regalas a tu iglesia para prepararnos, para capacitarnos, para buscar de tu presencia, para llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, para que cuando llegue el día malo estemos preparados y podamos resistir, Señor. Porque quizá el diablo quiera venir a echar a unos cuantos de nosotros a la cárcel por unos años. Pero sabemos lo que dice tu palabra. Y al igual que Jesús, tú resististe al diablo con la palabra, nosotros le resistimos también. Y tu palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que en esta hora, ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de resistencia, Señor. Ese ánimo resuelto de resistencia. Esa determinación, Señor, para que no creamos, Señor, simplemente lo que ven nuestros ojos. A creer lo que nos dicen nuestros sentimientos, Señor. No permitas, Señor, que lo material nos maneje, Dios mío. Ayúdanos a que el Espíritu Santo sea, Señor, la gloria máxima sobre nuestra cabeza, Dios. Que eso lo puedan percibir las personas en el entorno diario, allá donde caminemos, allá donde podamos dar un mensaje, allá donde podamos dar una ayuda. Que tu Espíritu Santo en nuestra vida sea el Espíritu de la iglesia de Esmirna. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.